La vida no te está matando cuando se pone difícil. Qué ironía, ¿no? Que la vida te mate. Puede sonar ilógico, pero se siente así. Yo hoy no voy a hablar de mí ni de quién soy. Voy a hablar de todos nosotros, en un plural, en el que todos nos juntamos para habitar nuestras emociones de una manera en la que no le sacamos provecho. Resulta ser que tenemos un montón de conclusiones acerca de la vida, conclusiones que hacemos pasar por verdad absoluta y tratamos de construir, basándonos en estas conclusiones, realidades con las que queremos que todo sea mejor. Pero, ¿cómo vas a hacer para que la tristeza no te explote en la cara antes de lograr lo que quieres? ¿Cómo vas a hacer para que la ira, la frustración, el miedo o la angustia no te apaguen antes de que tu corazón explote por completo de felicidad? Te voy a poner un ejemplo, algunos ejemplos muy claros acerca de las conclusiones que podemos tener acerca de todas las cosas y cómo las utilizamos en nuestra contra. La vida. La vida es muy difícil, la vida es complicada. ¿Sabes lo que es la vida? Es este movimiento imparable que no se detiene. La vida es el pasto cuando crece, la vida es la lluvia cuando cae, la vida es esto que sucede cada segundo en tu corazón, que hace que tu sangre llegue a cada parte de tu cuerpo. Eso es la vida. Cuando tú dices la vida es difícil, te refieres a que mientras estás habitando en este lugar tienes que superar pérdidas, tienes que aprender a lidiar con la frustración. Muy probablemente te toque darte cuenta que no te vas a salir siempre con la tuya. Pero solemos mezclar todo, si te das cuenta, en lugar de decir, la vida es esto que sucede de manera imparable en mi cuerpo. No, la vida es difícil y la vida es dura. Y cada que decimos vida, cada que evocamos esa palabra, ya le damos una cierta carga. O como con el amor, por ejemplo. ¿Cuántos de ustedes están seguros aquí que el amor duele? Creo que todas las personas llegamos a pensar eso. El amor duele. Tengo una noticia, el amor no duele, duele la patología que confundiste con amor. El amor es un vínculo de amabilidad y cariño que se puede representar de muchas maneras. Y cuando tú dices que el amor duele, te refieres a que probablemente mal identificaste y mal aplicaste la palabra amor con algo que no era. Probablemente la confundiste con codependencia, probablemente la confundiste con un apego ansioso. Probablemente cuando te refieres a amor hables de la pérdida de una persona que realmente te importaba. Pero aquí lo importante es que quiero que te des cuenta que cada vez que dices la palabra amor, no se alcanza a sentir esa cosa rica en tu cuerpo porque tienes esta otra información. El amor duele, pero es solamente una conclusión que sacaste acerca de la información mal acomodada que tenías. Mucha gente decimos, le tengo miedo a los temblores. ¿Estás seguro que le tienes miedo a los temblores? Piénsalo otra vez. Seguramente me vas a decir que sí. Pero tú no le tienes miedo al temblor. Porque si este movimiento telúrico te agarra en medio de un campo verde, no pasaría nada. Tú le tienes miedo a los edificios, tienes miedo de que esa estructura en la que tú estás se derrumbe encima de ti y te lesiones o pierdas la vida. Pero no le tienes miedo al temblor. ¿Ves cómo las cosas que parece que nos estorban en la vida no son completamente las cosas que nos estorban en la vida? Probablemente esta cosa de sentir miedo a los temblores te ha limitado de alguna manera. Y probablemente te ha colocado en una posición emocional comprometida, pero no le tienes miedo a los temblores, así como tampoco le tienes miedo a las balas. Decimos, las balas son peligrosas, las balas nos pueden matar. Pues fíjate que no. Yo puedo tener una bala aquí en mi mano y no me va a pasar nada, porque no es la bala la que te mata, es la velocidad. ¿Sí te das cuenta? Como esta serie de conclusiones que tenemos acerca de la vida y acerca de todo lo que existe van limitando nuestra forma de percibir el mundo y van limitando todavía más la manera en la que construimos toda nuestra vida.
Y es súper importante que te des cuenta porque todo esto lo hacemos pasar por verdades absolutas, que no cuestionamos para nada. Jamás las cuestionamos. Y aquí viene algo muy, muy importante que es las preguntas. Hoy te voy a enseñar a hacerte preguntas de una manera en la que tal vez no la habías pensado antes. ¿Para qué quiero enseñarte a hacer preguntas? Para que no sigas creyendo que la vida te está matando. Para que no sigas creyendo que el amor duele, para que sepas cómo salir de esos lugares emocionales que te ahogan y te sofocan, y para que lo hagas de una manera muy fácil. Pasan cosas muy interesantes cuando nos hacemos preguntas. Cuentan las buenas lenguas que justamente fue esta actitud de cuestionamiento la que dio paso a lo que nosotros llamamos conciencia e hizo la diferenciación entre los Homo sapiens y otras especies. Y fue precisamente este paso de cuestionarnos todo y tener curiosidad lo que hizo que la conciencia saliera y nos volviéramos la especie dominante. ¿Cómo utilizamos las preguntas? Creo que no las utilizamos, digamos, para generar estados emocionales que nos puedan beneficiar. ¿Quién de aquí no se ha preguntado por qué me pasó esto a mí? Y no se me pongan sofisticados, no se me pongan iluminados, puristas. Todos nos hemos preguntado por qué me pasó esto a mí. ¿Por qué esta persona no quiso amarme? ¿Por qué me robaron? ¿Por qué me rechazaron? ¿Por qué no pude tener esto? ¿Por qué me tocó nacer donde nací? ¿Por qué me tocó mi familia? ¿Por qué, como dice el meme, por qué no nací en Suiza en lugar de México? Y solemos lamentarnos acerca de las situaciones. Hasta el día de hoy, y es la invitación que te quiero hacer, tú has utilizado las preguntas para lamentarte, las preguntas para regresar a estados emocionales con los que no puedes, o puedes, pero va a ser más difícil, construir nuevas realidades. En tu cerebro pasa algo muy interesante cuando haces preguntas. Las preguntas nos colocan en un estado neurológico y de conciencia en el que somos muy susceptibles a recibir nueva información. Basta que tú detectes el tono. No es importante que estén escritas, pero tú sabes el tono que usas contigo mismo, el tono que utilizan las otras personas cuando hacemos preguntas. Y cuando nuestro cerebro detecta ese tono, se abre a considerar nueva información, porque sabemos que de las preguntas vienen las posibilidades. Entonces, ¿qué pasa cuando tú preguntas, ¿por qué me pasó esto a mí? Dependiendo de tu estructura de personalidad, de tu estructura emocional, pueden pasar cosas muy interesantes, pero poco disfrutables. Si tú te preguntas, ¿por qué me pasó esto a mí? Refiriéndote a cualquier calamidad, tú ponlo, tú que me estás viendo, ponlo en algo que te haya dolido recientemente, en alguna pérdida que hayas tenido. ¿Por qué me pasó esto a mí? Y entonces abrimos esta posibilidad de nuestro cerebro en la que estamos susceptibles a recibir información y un montón de cosas inconscientes al margen de tu atención, al margen de tu conciencia, empiezan a pasar dentro de tu cabeza. Y probablemente hacer recurrentemente la pregunta ¿por qué me pasó esto a mí? Te lleve a ciertas conclusiones como, claro, me pasó por confiada, me pasó por tonta, me pasó porque soy una persona poco capaz. Y si alcanzas a sacar de ti todos esos adjetivos calificativos, pues entonces te vas en contra del ambiente. Me pasó porque vivo en México, me pasó porque mis dirigentes pues no son lo suficientemente capaces, me pasó porque la vida es injusta, me pasó porque probablemente ni siquiera existe Dios, porque sé perfecto que has llegado hasta esos puntos cuando te cuestionas todo. Hacerte la pregunta promueve un estado mental, en ese sentido promueve un estado mental en el que vas a estar todo el tiempo con sobrepensamientos invasivos. Tú no estás queriendo recibir toda esa información acerca de qué es lo que está mal en ti y qué es lo que está mal en el mundo. Pero como te hiciste la pregunta,
y pusiste a tu cerebro en el modo necesito respuestas y necesito más estímulos, pues simplemente sucede. Imagínate que estés en un momento muy feliz. Imagínate que estés en un momento de mucho amor, de mucho éxito, de mucho logro, porque nos solemos cuestionar las cosas cuando nos salen mal, pero también tenemos conclusiones para cuando todo está yendo bien y podemos decir, nunca he sido tan feliz en mi vida. Esto es lo mejor que me pudo haber pasado. En cuanto lanzamos esa conclusión y quitamos la energía de la pregunta de nuestra cabeza, dejamos de recibir nuevos estímulos. Entonces, muy probablemente había muchísimas posibilidades de que te pasaran muchas cosas mejores en la vida, pero tú concluiste que eso era lo mejor que te había pasado y como estás decidido a no sacarlo de esa casilla, probablemente en 20 años lo único que tengas para hablar es el trabajo que tuviste alguna vez, el amor que tuviste alguna vez, la felicidad que tuviste alguna vez, porque no le diste a tu vida espacio nuevo para que se presentaran las cosas. Te voy a hacer una propuesta. La próxima vez que te le estés pasando muy bien, en lugar de lanzar una conclusión, haz una pregunta. ¿Cómo puedes hacer una pregunta en estas situaciones? Puedes preguntar, ¿cómo puede ser esto todavía más grandioso? Y no te pido que te distraigas y que te ausentes del lugar en el que estás tratando de encontrar una respuesta, porque no estamos haciendo preguntas para que tú te las contestes, ni para que alguien más te las conteste. Estamos haciendo preguntas para generar un estado mental distinto que te lleve a levantar todas las conclusiones y que te lleve a sentir que la vida está más llena de posibilidades que de obstáculos. ¿Por qué es importante esto? Vamos a hacer un ejercicio aquí todos. Piensa en la última calamidad que tuviste. Yo estoy pensando en la mía, no estoy haciendo trampa. Hasta se me salió un suspiro de, ¡ay, qué dificultad! Ahora piensa, ¿por qué me pasó esto a mí? Y rápidamente siento como una especie de nudo en la garganta. Algo pesado en mi estómago y tengo ganas de dejar de hablar. Pero si me pregunto, por ejemplo, ¿qué hay para mí más allá de eso? Y me observo, algo liviano pasa. Parece que de pronto esta bruma, parece que de pronto esta confusión o falta de claridad en la que me instalaba, parece que probablemente la culpa y el juicio que tenía hacia mí misma se empiezan a disipar. Y entonces estoy invitando constantemente a mi cabeza a que piense en posibilidades, no a que piense en conclusiones, porque imagínate, si la pregunta te pone en un estado mental para recibir nueva información y cada vez que te haces preguntas cuestionándote, te das todo el tiempo la misma información, pues va a pasar que un día parece que lo sabes todo, o parece que estás harto, o va a parecer que no puedas salir de esa tristeza. Imagínate, por ejemplo, todos los días levantarte y preguntarte, y te vuelvo a repetir, no tienes que generar una respuesta lógica. ¿Qué hay de bueno en el mundo que no he visto hoy? Porque sí, el mundo tiene cosas que no son disfrutables de manera definitiva, pero una de las cosas más crueles que te puedes hacer es convertir tus ojos en un detector de basura. Porque te hace sentir más seguro, detectar lo que está saliendo mal, detectar lo que duele, en tu cabeza prepararte para vivir ese escenario. Y no te estás dando cuenta muy probablemente que puede que no lo vivas y puede que cuando lo vivas tengas otra respuesta, pero no te estás dando cuenta que te estás haciendo la mayor crueldad, que es enfocarte solamente en las cosas que están saliendo mal, de ti, de las personas que te rodean y de las personas para el mundo. Imagínate que pudieras levantarte todos los días, de hecho te invito a que lo hagas, preguntándome, ¿qué es lo bueno del mundo que no he visto todavía? ¿Qué maravillas me están esperando? ¿Quién me está buscando que no sabe que me está buscando? Que si me encuentra, vamos a crear cosas grandiosas. Y probablemente si tú no estés acostumbrado a hablar con extraños, ese día te animes a hablar con extraños.
Lo que quiero decirte es que la vida no te está matando porque la vida no es dura. Tienes un montón de conclusiones que hiciste pasar por verdades absolutas, que si empiezas a hacer preguntas, todo puede cambiar y puede ser muchísimo más sencillo. Muchas gracias.